Muy buenas tardes, estamos una vez más en tu programa Tu Onda Club, una radio testilo con el licenciado Sergio Méndez. Sergio, un gusto que estés con nosotros nuevamente, ¿verdad? Hugo, muy buenas tardes, un placer. Gracias por tomarme en cuenta para poder conversar sobre diferentes temas de coyuntura y actualidad. Gracias. Sergio, este día he tocado un tema muy interesante que sería ganancia de capital. ¿Tú nos puedes explicar en qué consiste esto? Sí, fíjate que es un tema sumamente interesante y es un tema como muy desconocido para la población salvadoreña. ¿Qué es la ganancia de capital? Esto particularmente nosotros lo establecemos en una contabilidad financiera, es decir, la ganancia que obtiene una persona, el remanente, la diferencia conceptual para ir definiendo, valga la redundancia, conceptos, es la diferencia entre el valor en que tú compraste un inmueble y la que tú lo vendiste. ¿Qué significa? Si una persona compra una casa en $80,000, Hugo, y la vende en 100,000, la diferencia de capital es de 80 a 100, son $20,000. Es decir, la compró en 80 y la vende en 100. La diferencia es $20,000. Esa es la diferencia, Hugo. Sí. Entonces, esa diferencia sobre eso va a pagar el 10%. ¿Por qué sucede eso? Porque yo ya he escuchado a personas que me dicen, pero eso es injusto. Es injusto porque yo ya pagué impuestos al gobierno. Cuando yo inscribí la propiedad, yo pagué impuestos, Hugo, en el tema de inscripción. Hay impuestos del registro y de transferencia, que es la alcabala. Entonces yo ya pagué, pero la persona a la cual tú se la vendes va a volver a pagar. Es decir, tantas veces se realice una compraventa, tantas veces se realice una donación, Sí. tantas veces se realice la inscripción de una hipoteca o cualquier otro gravamen como una anotación preventiva, se debe de pagar al Centro Nacional de Registro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una connotación diferente. Si tú tenés una hipoteca con un banco y esa hipoteca la trasladás para otro banco, tenés que pagar. Tenés que volver a pagar para la inscripción. ¿Qué es el registro? Ya lo hemos dicho que el derecho registral es precisamente aquella garantía que una persona tiene que esta casa o esta propiedad está legalmente registrada, y esto significa que es oponible a terceros, erga omnes en latín. ¿Qué significa? Que cualquier persona, Hugo, que quiera hacer valer su derecho, lo va a hacer primeramente por el área registral, porque las cosas, así como se hacen, se deshacen, y el que primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, tú tenés, Hugo, dos compraventas sobre el mismo inmueble. ¿Quién fue a inscribirla primero? Sí, el que no llegó a inscribirla se puede declarar ofendido del delito de estafa. Pero entonces, ¿por qué el delito de estafa? Porque se vendió dos veces un inmueble o se fabricó y hay un engaño y hay un ardil y un detrimento patrimonial. Son los dos elementos, engaño, ardil y detrimento patrimonial. Estos dos elementos son los que deben de converger para que se realice una estafa. Si uno de los dos falla, no hay estafa. Hay cualquier otra cosa como un incumplimiento a un contrato, pero no es estafa. Ok, una vez dicho eso, Hugo, que es importante para dar paso a lo siguiente, es entonces, ¿cuál es la ganancia de capital? Una vez hemos establecido que es la diferencia conceptual entre el precio que lo compraste y el precio que lo vendiste. Ese es un impuesto, es una carga impositiva que tenés que hacerlo, lamentablemente. Sí. Pero, Sergio, ¿hay excluyentes de estas? Sí, hay excluyentes. Por ejemplo, la ley establece, el Código Tributario, que si es tu primera casa, no pagas de la ganancia de capital. Número uno. Y número dos, si esta casa, tú sos comerciante y la adquiriste precisamente para volverla a revender en menos de 3 meses, tampoco pagás ganancia de capital porque ese es tu rubro y a eso te dedicas. Entonces no pagás ganancia de capital. Esas son parte de las excluyentes. Pero si entonces lo sometes dentro de la declaración de renta como un gasto general.
Puede ser deducible todas las modificaciones que tú le hiciste a una casa, por ejemplo, a un local o algo, sí, pero esas serían las únicas excluyentes de la obligación que tú tenés luego de haber vendido una casa. ¿Cómo funciona la ganancia de capital aquí en El Salvador? La ganancia de capital funciona en los términos en los cuales yo te he expresado sobre el pago precisamente de una carga impositiva del 10% sobre la diferencia conceptual de lo que has vendido con lo que compraste. Esa diferencia conceptual tú la debes de gravar y trasladarla precisamente. El nuevo comprador va a pagar impuestos de transferencia y registrales que son la alcabala, cuando la alcabala precisamente pasa de una suma que entiendo que son, ahorita no tengo clara la tabla del Centro Nacional de Registro, de $30,000 para arriba, siempre y cuando esto no pase, pero también existe la nuda propiedad y el usufructo, que quienes compran, Hugo, pueden partirla en mitad para efectos de pagar menos impuestos registrales. ¿Qué significa? Que si vos le das 50 y 50, nuda propiedad y usufructo, entonces solo van a ser 15 y 15, el inmueble vale 30, pero no pagarías entonces el impuesto que nosotros conocemos como la alcabala. La alcabala como tal se paga precisamente en los términos cuando la venta, la compra o venta trasciende del valor antes estimado. Pero en El Salvador está establecido que la ganancia de capital esté en los términos del 10% aplicado sobre la diferencia conceptual del valor en el cual la compraste con relación al valor en el cual la vendiste. Es decir, el comprador va a pagar impuestos, por supuesto, y el vendedor va a pagar impuestos, por supuesto. Sergio, entonces en este caso no hay ganancia en los inmuebles, o sí puede haber ganancia. Como no puede haber, a menos que, Hugo, el inmueble lo hayas vendido al mismo precio como lo compraste. ¿Por qué? Porque de pronto tú lo compraste. Sí. Pero, Hugo, si había algún tipo de problema en el sentido de que tú lo compraste, pero luego lo estabas perdiendo porque ya no lo pudiste pagar, ¿a cuánto lo vas a vender? Al mismo precio probablemente. Entonces no hay ganancia de capital. ¿Qué otra forma? La ganancia de capital no la vas a tener cuando te están embargando. La ganancia de capital no la vas a tener cuando el inmueble tú lo estás perdiendo o lo has dado en el mismo valor que tú lo compraste. Entonces no hay ganancia de capital. Ok, Sergio, ¿en qué consiste cuando se paga y cuando no se paga la ganancia capital? Cuando no se paga es bajo las excluyentes de responsabilidades, las cuales ya te había pactado anteriormente, en el sentido de que el inmueble lo vendiste al mismo precio en el cual estaba. La otra es que lo has vendido en menos de 3 meses. Y la tercera es que sea tu primera casa. Y si es tu primera casa, Hugo, no hay ninguna obligación de pagar ganancia de capital, pero sí lo que tú vendes y el ingreso que obtenés sí debe reflejarse en el tema de la renta. ¿Qué es la diferencia entre una ganancia de capital a corto plazo y una a largo plazo? ¿Cuál es la diferencia entre una ganancia de capital a corto y a largo? Ajá. A corto plazo podríamos hablar de un poco menos un poco más de 3 meses. Entonces tendrías que pagar la diferencia conceptual, Sí. pero ¿cuál sería? El precio en el cual tú la vendiste. Si tú la compraste para inversión en 30,000 y la das en 35,000, son $5,000 de ganancia, pero la vendiste a los 4 meses. Tenés que pagar el 10% de los 5,000. Y a largo plazo es durante un periodo amplio en el cual la casa le costó, por ejemplo, a tu mamá o a tu papá y la pusieron a tu nombre. Le costó el terreno $20,000 y cuando la veniste a vender un terreno de gran plusvalía, lo veniste a vender en 200,000. ¿Cuál es la diferencia? 180,000. De esos 180,000 vas a pagar el 10%. ¿Cuánto sería? $18,000. $18,000. El 10% de 180. Por eso son tan importantes las ganancias de capital. Son tan importantes las ganancias de capital precisamente porque reflejan ingresos. Esa sería la diferencia conceptual. ¿Y quién paga la ganancia de capital? La paga la persona que la está vendiendo. Es decir, un comprador paga impuestos registrales como transferencia y la alcabala. Y quien la está vendiendo paga la ganancia de capital porque está percibiendo un ingreso monetario.
Sergio, los gastos de capital, perdón, en la producción se realiza ¿en qué sentido? En la producción, cuando tú me hablas de eso, te estás refiriendo en una empresa, por Sí, ejemplo. correcto. Se tienen que reflejar igual como cualquier otra persona natural. Una empresa es una persona jurídica. La persona jurídica a la cual nos estamos nosotros refiriendo tendrá obviamente los mismos ingresos al vender una fábrica, al vender una bodega, y de la misma manera lo tendrá que reflejar dentro de una tabla o dentro de una manifestación de impuestos que va a hacer frente al fisco la persona correspondiente, que en este caso será el contador. En este ejercicio contable se deberá reflejar por los dos mecanismos de los cuales ya establecí, o ganancia de capital, o si no es el caso, entonces precisamente en el tema de la declaración de la renta. Ok, sí. Bueno, Sergio, hemos llegado a nuestro final de nuestro Gracias. programa. Siempre con la palabra de Dios, ¿verdad? Que tú Quisiera nos compartirte esto que para mí es importante sobre la base precisamente de la palabra de Dios. Y es que esta semana estaba leyendo un versículo sumamente interesante donde hablaba precisamente Mateos 12 del 1 al 8 y hablaba precisamente sobre que un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas, que es el del trigo, tú sabes, y a comerse los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús inmediatamente. Los fariseos y los escribas siempre estaban bien pendientes de que cualquier error que cometiera tanto Jesús como los discípulos, para inmediatamente poderlos intervenir. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer el día sábado, que era trabajar. Y entonces él les contestó: ¿no han leído ustedes que lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído, le dijo Jesús, en la ley, que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Uy, se quedaron, ¿cómo más grande que el templo? Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, de las cuales no entendían, ¿quién era más grande que el templo? Él. Y obviamente Dios, pero como él y Dios eran la misma persona, entonces le decía: misericordia quiero y no sacrificios. No condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Lo que él les estaba diciendo es: si el día sábado tú haces algo para consagrarme a mí, si el día sábado tú haces algo para ayudarle a tu prójimo, si el día sábado tú haces algo para mantenerte con vida y comer, entonces yo soy el dueño del sábado y te lo permito. Muchísimas gracias. Yo espero que hayan entendido categóricamente, que si no le entendieron a Jesús, pero por lo menos sí hayan entendido, porque Jesús en su momento hablaba con parábolas y yo he tratado de explicarles un poquito, precisamente para que usted salga de ese letargo que es, bajo la misericordia de Dios, salir de la esclavitud del desconocimiento. Si mi pueblo tan solo se humillara. Ay, Israel, yo que te quise tener como la gallina tiene sus polluelos, y no quedará piedra sobre piedra. Y de cierto os digo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Gracias, Hugo, te agradezco. No, gracias a ti, Sergio, por tomarte el tiempo siempre con nosotros. Bueno, hemos llegado al final de tu programa, Tu Onda Club, una radio de estilo. Te espero en la próxima y que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.